Hola, bienvenidos a Pentimento. Este es nuestro primer video del 2023 y vamos a hablar de un libro que fue el penúltimo que leí el año pasado, que es Beloved, de Toni Morrison. Toni Morrison pues es como una gran escritora en muchos aspectos. Yo había leído solamente Zula y Una bendición, y voy a tratar de ser ordenada en los puntos a expresar de esta historia. Probablemente es su historia más famosa. Yo no diría que es la más leída. Yo creo que Toni Morrison se lee poco y se debería de leer más, pero esta es una historia de terror, no solo porque tiene un elemento sobrenatural, el fantasma de Beloved, de la hija asesinada por su propia madre. Eso no es ningún spoiler de nada, lo dice La Puerta de Forros. Buscas en internet Beloved, es lo primero que dice: la esclava que mata a su propia hija para evitar que el hombre blanco se la lleve y la haga esclava igual que a ella, igual que a Seth, su madre. Ahora, eso lo sabemos conforme va avanzando la historia, pero desde el principio, que está ambientada en 1871, si no mal recuerdo, empieza diciendo que hay una maldición en el 124. El 124 es donde vive Seth con su hija Denver. Seth es la madre de Beloved, y desde el principio hay un fantasma. Nos lo dice el narrador omnisciente, que todo el tiempo se centra en mujeres. Es una historia de mujeres. No lo digo en un sentido feminista, sino es la historia de Seth, de Denver, su hija, de Beloved, la otra hija, la hermana de Denver, de Baby Shoes, la abuela de estas dos niñas. De qué manera, cómo es que Beloved es un fantasma, es una niña, es un bebé realmente, que es un fantasma que ronda esa casa, habita esa casa y ahuyenta a las personas. Seth tiene más hijos, 2 hijos varones que deciden irse en cuanto pueden, siendo todavía adolescentes, que podríamos interpretarlo como que aún son niños. Seth vive sola con Denver en esa casona y son señaladas por todo el pueblo por lo que hizo Seth años atrás. Cuando empieza la novela, nosotros sabemos que Beloved está muerta, sabemos que Baby Shoes está muerta, y nos preguntamos como lectores cómo es que Seth llegó ahí siendo negra en estas épocas, en este momento en el que está narrando Toni Morrison, en donde sabemos de la esclavitud que sufrieron los negros en Estados Unidos en esos años, en el siglo XIX. Por ahí está esta cuestión de la guerra de secesión que tenemos presente históricamente, pero todavía vendrían una serie de atrocidades que todavía son vigentes. Entonces, este es un libro de terror porque nos habla de cosas que no necesitan el elemento sobrenatural, de las atrocidades cometidas por los blancos contra los negros, el terror que hay hacia el hombre blanco, esta cuestión de es buena persona, sí, pero es blanco. Siempre está esa aura de terror alrededor de los personajes de este libro. Y curiosamente, Toni Morrison escribe Beloved con un pie muy parecido al que Flaubert usa para escribir Madame Bovary. Ve la nota, tiene en su cabeza una nota de un diario de 1835, me parece, en donde dice que una mujer, una madre, asesinó a su propia hija para evitar que fuera esclava. En 1988 Toni Morrison escribe Beloved. Ya había escrito Zula, ya había escrito La canción de Salomón, ya había escrito Ojos azules, pero digamos que esto es como el pico de todo. Yo no podría decir que es su mejor novela porque es la tercera que yo leo, y Toni Morrison hay que leerla toda, pero probablemente de las 2 novelas previas que había leído de es la que más me impactó, es la que más me dolió, la que ya quería acabar porque había muchas cosas que me causaban mucho dolor, porque esta cuestión de que la madre mata a su hija por amor, además el nombre de la bebé, Beloved, que es como querida o amada, y es lo que dice en la tumba, y solamente dice Beloved porque a Seth no le alcanza para escribir el apellido de la niña. Ella viene huyendo de una plantación en donde los dueños eran más o menos decentes, pero fallece el dueño principal, llega maestro, que es un maestro de escuela, pero las cosas que hace maestro no solo a Seth, sino a todos los demás. Seth huye, va embarazada de Denver y da luz a Denver a la orilla de un río, y le pone Denver porque una chica blanca la ayudó, y esa chica se apellidaba Denver.
por mucho tiempo dicen que Seth estaba alucinando, que no podía haber una persona blanca que ayudara a una negra embarazada. Y cuando llega a la casa de Baby Shooks, ahí está Beloved y sus otros 2 hijos. ¿En qué momento, eso es algo que cuenta ya muy al final de la novela, llega Maestro para volverle a poner esas cadenas, no solo a Seth, sino a sus hijos? Porque Seth es, de todos los prisioneros, o más bien de todos los esclavos, es la más valiosa, porque es mujer y porque puede seguir teniendo hijos. Y esos hijos son mano de obra para los dueños. O sea, es realmente terrible, terrible, terrible. Es una historia muy oscura. Sí hay un elemento sobrenatural porque la bebé está ahí como fantasma y también regresa su presencia, que eso es como lo más aterrador. En mi opinión, Toni Morrison decide salvar a Denver en un sentido no solo simbólico y metafórico, sino en todo sentido. No voy a decir de qué manera ni cuál es el destino del fantasma Beloved ni de Seth, pero sí hay compasión al final. No sé, una cuestión fuerte que tiene que ver con solidaridad del resto del pueblo y con muchas otras cosas. Si no han leído Beloved, léanla. Curiosamente, yo iba a regalarlo recientemente y no la encontré ni en De Bolsillo ni en Lumen. Está muy agotada, lo cual me da gusto porque quiere decir que se sigue leyendo y que se está leyendo, lo cual es increíble. Pero bueno, vaya, si lo logran encontrar para leerla, de verdad, léanlo, es una maravilla, totalmente, aunque duela. Las cosas que nos duelen, las historias que nos duelen son las que se nos quedan y no olvidamos. Y bueno, este es un libro de ellos. Así que, pues nos vemos la próxima semana.